Hola, ¿qué tal? Tengan todos un buen día, agradable. Estamos aquí una vez más para hacer nuestro audio, como todos los días, dándole primero las gracias a Dios por nuestras vidas y por todo lo que nos da, por la gracia, por la luz, por la oscuridad, por el viento y el sol. El ministro inglés de origen escocés, Alexander Maclaren, en su libro Exposición del Espíritu, nos dice: la paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Lucas 22, 24 al 62 nos dice: y apresándole, le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo encendido fuego en medio del patio, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él y dijo: este también estaba con él. Entonces él lo negó, diciendo: mujer, yo lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces se volvió el Señor y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, vemos aquí que Jesús va a permitir que Pedro viva la negación, para que Pedro se enfoque en la obra y no en decir: nunca, yo nunca, Señor, te voy a dejar, jamás te negaré, nunca, nunca, Señor, yo nunca te niego, yo nunca te dejo, Señor. Porque a Pedro, cuando le agarraba sus locuras, sus momentos de pánico, era insoportable Pedro, y se creía el súper espiritual. Él podía todo, él lo lograba todo. Entonces el Señor va a permitir que Pedro pase por esta etapa. Pero Pedro no entiende y ocurre todo esto. Ustedes conocen parte de la historia o conocen toda la historia. Vienen los romanos, lo apresan a Jesús para llevarlo a la cruz, y la Biblia narra que Pedro lo seguía al Señor de lejos, ni lo suficientemente cerca para que no lo llevaran junto con él, ni lo suficientemente lejos para que no se pierda lo que va a suceder. No creerán que hay mucha gente que sigue al Señor de lejos. Y lo que me califica y me da autoridad moral para decirlo es que yo fui un gran seguidor del Señor de lejos. En muchas ocasiones yo seguí al Señor de lejos. Y eso no es con ánimo de criticarlos ni desanimarlos, sino para animarlos, sino que yo fui un gran seguidor del Señor de lejos. Yo sabía lo que pasaba dentro y fuera de la iglesia, pero de lejos. Yo vivía en una santidad un poquito y pecaba otro poquito. Alababa al Señor un poco con mi boca y con esa misma boca también criticaba. Claro, no criticaba, me desahogaba en familia. Es el mismo pecado, pero con otro título. Pero Pedro, siguiendo al Señor de lejos, no tuvo el valor para escaparse, pero tampoco el coraje para seguirlo de cerca. Lo seguía de lejos. Pedro siente el fracaso. Yo me imagino que él dice: soy un hipócrita. Bueno, por lo menos congrego, quizás dirá: no estoy orando como prometí, pero al menos pago mis diezmos. De hecho, no falto a la iglesia. Siempre voy de vez en cuando, o no necesito de Dios. No necesito
ir a la iglesia para estar con Dios. Tenemos excusas. Pero Pedro dice, no estoy fracasando. Después de todo no fracaso, dice Pedro. Hasta que una mujer se le acerca y le dice, ey, un ratito, tú también estabas con él. Lo reconozco, te reconozco que tú andabas con ese Galileo, con ese tal Jesús. Pedro responde, nunca, jamás. No tengo nada que ver con él. No lo conozco, mujer. Otra persona lo reconoce. Sí, tú estabas con él, no mientas. Yo te conozco, yo te he visto con él. Finalmente otro le dice, si yo te conozco a ti, yo te vi con él y caminabas con él. Y en esa oración dice otra versión de la Biblia que Pedro blasfemó. Dijo cosas injuriosas para que no quede la mínima duda que yo no tengo nada que ver con él, no lo conozco. Y cuando dice blasfemó, no dijo reconcholis, no sé quién es, no, dijo cosas injuriosas, palabras muy fuertes. Ahora Pedro, ¿dónde se fue? ¿Alguien sabe dónde volvió Pedro? Pues Pedro volvió a pescar, no quiso seguir la obra, volvió de donde Dios lo sacó, volvió a la basura. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Yo también muchas veces me he equivocado y hice lo mismo. Pero estamos ante un Dios que hace obras grandes y maravillosas. Y en Juan 21:1-17 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos y junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón, Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natael, el que era de Caná. Y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya amanecía, Jesús se presentó en la orilla, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 200 codos. Y cuando descendieron a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y sacó la red a tiempo, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y cuando hubiera comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido, le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, hijo.
Ahora, Pedro, hijo mío, vamos a trabajar en la obra del Señor. Esto se llama otra oportunidad. Vemos aquí que Jesús permitió que Jesús viviera una etapa de su vida de Pedro, como la negación. Muchos de nosotros nos hemos sentido negados. Pedro negó 3 veces a Jesús y Jesús 3 veces le preguntó para que perdone las 3 veces que negó Pedro. Jesús te da una oportunidad en esta mañana, una segunda oportunidad, una oportunidad que tú no lo puedes obviar, que tú no lo puedes dejar. Querido hermano, hermana, sé que hay mucho dolor en nuestro corazón. Aún no hemos sanado heridas. Lo que se ha quebrado no ha sido restaurado. Lo que se ha dañado no ha sido limpiado. Pero como Pedro, volvamos al encuentro con Dios. Y un encuentro con Cristo, un encuentro verdadero con Jesús, cambia, transforma, limpia, restaura, da gracia en el nombre de Jesús. Un encuentro fresco con Jesús te da liberación. Si a Pedro le pudo dar una oportunidad más, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a sus hijos que lo buscamos todos los días? Que lo buscamos. ¿Queremos un milagro? Pues sé tú el milagro. Esa mujer que regresa anoche a su casa después de trabajar y ve a sus hijos 1 hora o dormidos, es un milagro. Seamos el milagro para alguien. Busquemos una oportunidad más con el Señor. Encontrámonos. Busquémoslo. Si hoy te sientes triste, busca a Dios. Te va a dar una oportunidad más porque Él es tu Padre. Él te ama, te quiere. Te espera con los brazos abiertos. Nadie más te va a amar más que Él. Dios los bendiga. Este es un mensaje de parte de Dios para ese corazón que tienes y de parte de este humilde servidor. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo podcast.